Buenas. Bien. Hola chicos. Una de las cuestiones que tenemos que manejar perfectamente en fisicoquímica es el concepto de densidad. Bien, si bien ya lo habíamos trabajado muy por arriba, necesitamos tener una idea cabal y hacer algún tipo de experimentación con este concepto de densidad, que no es otra cosa que la relación existente entre el volumen que ocupa la materia y la masa que tiene. Bien, si yo agarro, por ejemplo, una bolita de tergopol, ¿sí? Y una bolita de plomo que tenga la misma masa, ¿sí? La relación entre masa y peso, no vamos a volver sobre eso porque ya lo hablamos, ¿no? Pero para saber la masa de algo, acá en la Tierra lo peso, porque numéricamente es lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo una bola de tergopol en esta mano, ¿sí? Y una bolita de plomo en esta otra mano que pesa lo mismo, es decir, que tiene la misma masa, que pesa lo mismo en la Tierra. Lógicamente la bola de tergopol va a tener un volumen mucho más grande que la bolita de plomo, ¿no? Esa relación que hay entre masa y volumen es lo que denominamos densidad. Y para poder entender que la densidad es una propiedad intensiva del material, es decir, que no depende de la cantidad, que tenga la cantidad de material que yo tenga, el número de densidad va a ser el mismo, tenemos que experimentarlo. Para lo cual necesitamos poder medir volúmenes y también necesitamos poder pesar. Yo sé que ustedes en casa no tienen balanza y sé que ustedes en casa no tienen una probeta graduada como esta para poder medir volúmenes, pero se la pueden fabricar. ¿Cómo se la fabrican? Agarran un vaso transparente de esos descartables, ¿sí? Y un vasito para tomar jarabe, de esos que viene en el frasco de jarabe, que tiene hasta 10 mililitros. Entonces, con el vaso vacío, cargan 10 mililitros de agua, se lo echan adentro del vasito, marcan y ponen el 10 de 10 mililitros. Agarran 10 mililitros más, lo echan, el nivel sube, marcan con un fibra indeleble o con una fibra indeleble y ponen 20 mililitros y así hasta los 100 mililitros, ¿no? Que es lo que trae un vaso de precipitado generalmente. Y con respecto a la balanza, se la van a tener que hacer. No es difícil. Yo tengo una de precisión que me va a romper todo. Otra forma de ¿cómo es? Hacer el vaso precipitado con una jeringa, ¿no? Es decir, en vez de poner un frasquito de jarabe, con una jeringa buscan 10 mililitros, cargan agua, se lo echan en el vaso, después 10 mililitros más, se lo echan en el vaso, después 10 mililitros más, se lo echan en el vaso y así van marcando el vaso la cantidad de mililitros, ¿no? Una balanza de precisión, se me va a ver todo acá, es esta. Esta es una balanza de precisión como la que usamos en la escuela, ¿sí? Tengo la balanza, los dígitos, todo lo necesario. Pero ustedes no tienen este caso y no van a comprar una para hacer los experimentos, que los van a tener que seguir haciendo, por eso se la va a construir. Entonces, acá está, yo me hice una. Y la misma se van a tener que hacer ustedes. Es bastante simple la cosa. En realidad son 3 maderas y 2 platitos. Estos platitos son de fibrofácil, pero bien los pueden hacer de cartón. Bien. Y esto sí, un soporte de madera. Con cualquier madera lo pueden hacer. Ustedes hacen el soporte, bien, y con 3 hilos toman el plato del soporte a la misma distancia y después
cuando tienen esto hecho, buscan el equilibrio. Bueno, yo justo tengo el clavo acá, ¿no? Buscan el equilibrio del palo. Si yo lo doy vuelta, por ahí es más fácil. Buscan el equilibrio del palo, ¿sí? Donde encuentran el equilibrio del palo, en ese lugar hacen el agujerito. Ponen un clavo acá, le cortan la cabeza, o un clavo sin cabeza, ¿sí? Y pasan el clavo por el agujerito. Si le llega a quedar un poquito descompensada con pedacitos de algún material, piedritas muy chiquititas, lo compensan. Y acá ponen un clavito y hacen una marca en esta madera. Eso significa que la balanza está en cero. Cuando el clavito coincide con la marquita que hicieron en la madera, la balanza está en cero. Después de eso, ¿cómo es? Se consiguen 3 piedritas de diferente tamaño, ¿sí? 3 piedritas. Como esta, ¿sí? Que pueden conseguir en la calle. ¿Bien? Y cuando mamá va al almacén, le dicen, por favor, decir al almacenero si te las puede pesar, ¿no? Entonces, a esta le ponen un número 1, a esta le ponen otro número 2, a esta le ponen otro número 3, y el almacenero las pesa, ¿sí? Y mamá nota, la 1 pesó 10 gramos, la 2 pesó 5 gramos, la 3 pesó 8 gramos, ¿no? Y ahí tienen 3 pesas. ¿Estamos de acuerdo? Para la experimentación, ustedes van a poner la pesa en la balanza. Ahí está, se me ha quedado trabada. Van a poner la pesa en la balanza y la balanza les va a quedar apoyada a un lado, ¿no? Entonces después ponen el vaso de precipitado. Recuerden que tiene que ser un vaso que prácticamente no tenga peso, esos vasos descartables transparentes. Si llega a tener peso el vaso, cuando hacen el equilibrio del palo, pongan el vaso para que les quede a cero tarada, ¿no? Y después ponen el vaso de precipitado, que se supone que, o el vasito que tienen ustedes, que se supone que ya está tarado a cero, y le van echando líquido, ¿sí? Hasta que el clavito quede en el cero. Cuando el clavito quede en el cero, ¿sí? La masa del líquido va a ser igual a la masa de las pesas que ya ustedes tienen anotada, ¿no? Si yo eché una de 5 gramos, una de 8 gramos y otra de 7 gramos, ¿no? 5 y 8, 13 y 7, 20, acá tengo 20 gramos. Cuando esto me quede igual, ¿no? Echándole de a poquito líquido, acá hay 20 gramos. Y tengo 20 gramos masa, y aparte, como tengo marcado el volumen, me fijo qué volumen tiene. ¿Cuánto? 30 mililitros, 20 mililitros. Y lo anoto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Aparte de construirse la balanza, que la hago construir porque la vamos a seguir utilizando, y las clases, si bien van a tener un componente teórico, vamos a tratar de hacerlas divertidas. Bueno, es divertido andar copiando del libro y respondiendo preguntas que saco de un libro, ¿no? Vamos a aprender los conceptos con las manos en la masa. Esta balanza la van a seguir usando en físico-química, y el vaso de precipitado que se hagan lo van a seguir usando en físico-química para todos los temas que van a venir, ¿no? Vamos a ver fundamentalmente la parte experimental, y después compartimos y charlamos en el grupo de WhatsApp, o cuando me mandan las fotos de la corrección de la tarea, cómo les fue, ¿sí? Traten de que exista la mínima fricción,
Yo acá, por ejemplo, puse un tornillo que está roscado. Entonces tiene mucha fricción. Cuanto más liso es el tema, tiene menos fricción, entonces se frena menos, ¿no? Yo necesito que la balanza prácticamente no se frene. Nada, y es un juego de fuerza. Yo aplico una fuerza acá, ¿sí? Y después aplico una fuerza acá hasta equilibrar las fuerzas. Cuando las fuerzas están equilibradas, significa que la masa que tengo de este lado es igual a la masa que tengo de este lado, ¿no? Y ahí mido el volumen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a agarrar tres líquidos diferentes, ¿sí? Vamos a tratar de que sean líquidos que no, ¿cómo se llama? Que no sean demasiado peligrosos de usar. Entonces vamos a usar líquidos simples. Los líquidos que vamos a usar son aceite, agua, bien, aceite, agua y alcohol. Si no tienen alcohol, lo bueno es que el alcohol lo pueden usar para la práctica y después lo pueden volver a echar al frasco si está limpio el frasquito donde lo pusieron, ¿no? Lo pueden, se reutiliza sin problema. Y alcohol, ¿sí? Y van a hacer lo siguiente. Sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa el cuerpo. De acuerdo al Simela, la masa la deberíamos medir en kilos, ¿sí? Y el volumen lo deberíamos medir en litros. La cuestión es que nosotros vamos a utilizar, porque se utiliza generalmente en este sentido, gramo y mililitro. Mililitro era igual a un centímetro cúbico, es decir, un centímetro cúbico y decir un mililitro es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer una tabla de doble entrada, ¿no? Donde van a poner densidad, este es el sencimo de densidad de, por ejemplo, el agua, ¿sí? Y acá van a poner prueba 1, prueba 2, prueba 3, ¿bien? Y hacen el cuadrito, ¿no? Prueba 1, prueba 2, prueba 3. Vamos a poner densidad arriba. ¿Bien? Entonces, la masa, ¿no? Cuando pusieron de peso, el volumen que ocupó en mililitros, de acuerdo a lo que le tuvieron que echar el vaso hasta que equilibraron, y la densidad, que es la división de la masa por la cantidad de mililitros. Esto le va a dar en gramos sobre mililitros. Si yo pongo gramos en mililitro acá, no lo tengo que poner acá, pongo el número nomás, ¿no? El volumen en mililitros y la masa en gramos. Bien, entonces por ejemplo, agarran una piedrita, la primera piedrita que pesaron, y ustedes ya saben que esa piedrita, ¿no? Gramo y mililitro entre paréntesis, gramos sobre mililitro entre paréntesis. Entonces saben que esa piedrita pesa 20 gramos, ¿no es cierto? 20 gramos. Y ustedes equipararon la balanza cuando echaron 19 mililitros de agua. ¿No? Es un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer. Que la piedrita que yo puse, ¿sí? La primera piedrita que yo ya llevé a pesar al almacenero, ¿no? Pesaba 20 gramos, ¿sí? Y cuando pongo el vaso de precipitado, que lo perdí de vista, no sé dónde está ahora. Ah, lo voy a poner acá. Bueno, acá tengo.
Cuando pongo el vaso de precipitado, ¿sí? Que ya estaba atarado a cero ¿no? Porque ahora acá no está atarado a cero y pesa más el vaso que esto. Por eso cuando suelto, ¿no? Pero yo cuando busco el equilibrio tengo que poner el vaso. O me tengo que conseguir un vaso que no pese nada, que son esos descartables transparentes, ¿no? Digo transparentes porque los blancos no van a poder ver el nivel, ¿no? Entonces le empiezo a echar agua, le echo agua, esto se va equilibrando y cuando... Esto pesaba 20 gramos, dijimos, ¿no? Y cuando se equilibró, miro y digo, 19 mililitros le tuve que echar para equilibrar. ¿Se entiende? Entonces anoto, ¿no? Saco todo de la balanza. Vamos a sacar esto de acá. Y anoto, ¿sí? 20 gramos pesar la piedra, 19, y ahí divido, ¿no? 20 dividido 19, y me va a dar aproximadamente, que es el igual con un palito retorcido arriba, ¿sí? 0,9 gramos sobre mililitro. Esa es la densidad. Y lo que ustedes van a tener que observar es que independientemente de la masa y el volumen, el número no va a variar. ¿Por qué? Porque es una propiedad intensiva. Lo hacen con el agua, lo hacen con el aceite, lo hacen con el alcohol. Una tabla para cada uno, le sacan la foto a la balanza, que la quiero ver, ¿sí? Y al vasito de precipitado, a cuando están experimentando, una tabla para cada uno y me lo mandan todo por foto, ¿sí? Nada, después van a tener una, ¿cómo es? Una guía de estudio con un texto chiquitito, nada muy complicado. Pero la parte conceptual también tiene que estar. Nada, nos vemos.